Bueno, vamos a ver una breve introducción, el objetivo de la plática, la definición universal de infarto y daño miocárdico, la fisiopatología, la clasificación de los tipos de infarto, el diagnóstico inicial, el electrocardiograma, las enzimas cardíacas, la técnica de imagen, el tratamiento, que es de lo más importante, es intervencionista o farmacológico, el pronóstico y seguimiento. Y también vamos a ver algo nuevo que acaba de salir. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo más que nada de esta plática? Poder identificar el infarto agudo del miocardio con relación del segmento ST, su abordaje, su diagnóstico y su tratamiento específico. Bueno, en cuanto a la introducción, ¿por qué es importante este tema? Más que nada, pues ya sabemos que en México las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte a nivel nacional. Se comenta que en México hay una mortalidad a los 30 días en los pacientes mayores de 45 años, con una mortalidad del 27.2%. Y se ha documentado en que todos los pacientes mexicanos jóvenes tienen hasta 3 factores de riesgo en un 68%. Es importante hay otro que se ha aplicado, que es el código de infarto. Es importante que cerca del 50% de los pacientes no se aplica un tratamiento de reperfusión. Eso pues es la mitad, ¿no? Solamente el 42% recibe un tratamiento fibrinolítico y el 8% solamente es el que va a una sala de hemodinamia para una angioplastía primaria, que ahorita vamos a ver qué es el tratamiento de elección o el tratamiento ideal que deberíamos de tener en todos nuestros centros, pero realmente no es así. Entonces, un poco de historia, pues realmente la primera definición de infarto ya va desde los años 50, 60. La actual, la última que tenemos y el último consenso es la cuarta definición, que es a lo que nos vamos a enfocar, que salió en el 2018. Entonces, vamos a empezar con la definición. La definición de infarto se basa más que nada en la presencia de daño miocárdico agudo, detectado por la elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de evidencia de isquemia aguda. ¿Eso quiere decir? Pues generalmente se debe a la ruptura de una placa de aterosclerosis coronaria. Esa es la primera causa. Obviamente hay otras causas que puede ser secundaria a una embolia coronaria, una disección coronaria, que eso pues, nos puede dar relación más a un infarto tipo 2. Ahorita vamos a ver como tal la clasificación de los infartos. En el 2018 se partó un par de aguas porque definía lo que viene siendo el daño miocárdico e infarto. Entonces, daño miocárdico, ¿qué es lo que nos dice? Hay elevación de troponinas, que se define como un daño miocárdico. Sin embargo, esto no es secundario un problema isquémico. Entonces hay que ver porque finalmente la elevación de troponinas puede ser por alguna otra causa. Puede ser ya sea por insuficiencia cardíaca, miocarditis, descargas con un desfibrilador, una contusión cardíaca, un accidente que tenga algún paciente. Las causas más frecuentes que nosotros vemos o por los cuales nos piden alguna interconsulta los doctores de medicina interna, que a veces puede ser como confuso, es en pacientes con sepsis, enfermedad infecciosa, algo muy común en los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, no hay que exentar que estos pacientes sí pueden tener un infarto tipo 1 o pueden tener algún otro tipo de infarto. Más, sin embargo, hay que tomarlo en cuenta, que estas patologías puede haber una elevación de troponinas, entonces hay que descartarlo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Más que nada, al momento de ver una disminución del calibre total de la reperfusión de las arterias coronarias, pues más que nada va a haber una muerte celular miocárdica, ¿no? Hay disminución de los depósitos de glucógeno y ruptura del sarcolema. Se pueden observar anomalías mitocondriales cuando ya hay disminución del ATP y disminución de la contractilidad del miocardio, y la necrosis progresa desde el subendocardio hasta el subepicardio, y el tratamiento de reperfusión es lo que disminuye el daño isquémico del miocardio. Que aquí hay otro tema totalmente diferente, pero es importante. Cuando hay un tratamiento de reperfusión, generalmente usamos la definición de aturdimiento miocárdico, que ese miocardio se aturde y generalmente puede volver a mejorar con el pasar de las horas o de los días. Por eso es totalmente otro tema que hablar. Es importante saber cuál es la diferencia entre los síndromes coronarios agudos. Generalmente nosotros vemos los 3 síndromes coronarios agudos, que es la angina inestable, el síndrome sin elevación del ST y el infarto con elevación del ST. Obviamente el tema que estamos hablando ahorita es infarto con elevación del ST y es al que me voy a enfocar un poco más. Entonces, en pacientes con infarto con elevación del ST, estamos hablando que ya es una oclusión total, un trombo, está generalmente la placa de aterosclerosis, que es un tema realmente muy importante. Se forma la placa de aterosclerosis, cuando hay una ruptura es cuando hay la formación del trombo. Al formar la formación del trombo, esto es lo que provoca el infarto con elevación del ST. A comparación del infarto sin elevación o la angina inestable,
pues generalmente los cambios son como una lesión subendocárdica, inversión de las ondas T, pasan otros tipos de cambios electrocardiográficos. Nosotros al momento de tener una oclusión total de nuestra arteria, hay una elevación del ST presente, generalmente vamos a ver la elevación de biomarcadores, y en esto ya estamos en un contexto de un infarto tipo 1. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Vamos a empezar con la clasificación. Yo creo que es la más frecuente y la más importante. Sin embargo, no hay que tomar en cuenta que las demás clasificaciones también son importantes. En el infarto tipo 1, generalmente se presentan síntomas de isquemia miocárdica aguda. El paciente tiene dolor precordial, puede tener otros equivalentes anginosos, ya sea disnea. Hay que tomar en cuenta que pacientes ancianos, pacientes con demencia, se presentan otros tipos de sintomatología. Presentan nuevos cambios en el electro, aparición de ondas Q patológicas y evidencia de imagen del miocardio viable, ya sea que por eco, por alguna resonancia, y alguna evidencia de un trombo coronario por angiografía. Eso nos da evidencia de un infarto tipo 1. En cuanto al infarto tipo 2, generalmente hay aumento de niveles de troponinas y no se relaciona con tal como una necrosis. Generalmente se ve un desequilibrio de la llegada de la irrigación coronaria. Puede haber un espasmo, puede haber una disección coronaria, puede haber un desequilibrio entre el aporte y la demanda, pacientes con anemia severa, pero de todos modos pueden presentar síntomas de isquemia, puede presentar cambios sugerentes en el electrocardiograma. Tú le haces el cateterismo y no le observas una lesión significativa, entonces el paciente tuvo ese infarto tipo 2 secundario a alguna otra patología. Entonces hay que tomar en cuenta el infarto tipo 2. Generalmente el principal mecanismo es el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, ya sea por un espasmo coronario, una embolia coronaria, una taquiarritmia, bradiarritmia grave, una anemia grave, una hipotensión. Algo que desequilibre todo esto entre aporte y demanda de oxígeno nos tiene que hacer pensar en algún tipo de infarto tipo 2. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso. O sea, si tú tienes un paciente, este paciente es un paciente enfermo renal crónico, es un paciente que llegó en un estado de choque séptico, en otra, y tuvo dolor y eso, hay que pensar que pudo haber sido un infarto tipo 2. Y como complementación, el infarto tipo 3, pues son pacientes que mueren de manera súbita, pero su sospecha diagnóstica puede ser que haya tenido un infarto. Eso generalmente se ven en pacientes que les realizan una autopsia y al momento de revisar las coronarias algo, pues ven que hay un trombo o encuentran la causa de los doctores de medicina forense, cuál fue la causa. En cuanto al tipo 4A, que en la clasificación previa teníamos dos tipos de infarto, era 4A y 4B, en esta ya se agregó 4C. En la 4A generalmente relaciona intervención coronaria. O sea, tú metes un paciente a cateterismo, el paciente sale de cateterismo y inmediatamente hay elevación de troponinas. Entonces el paciente generalmente lo pasamos por ese cateterismo, puede estar relacionado a la manipulación o algo durante el procedimiento. El 4B, que también es muy frecuente, es en pacientes de trombosis del stent. Agudo, estamos hablando de esto, hay que tomarlo en cuenta. Agudo es de 0 a 24 horas. Subagudo de más de 24 horas hasta 30 días. Tardío, que ya es de 30 días hasta un año. Y muy tardío, más de un año. Y la restenosis del stent generalmente es el 4C. Y el tipo 5, que esto más va relacionado a pacientes que vemos nosotros posterior a procedimientos quirúrgicos. Aquí se menciona también de cirugía de revascularización, más sin embargo no hay que perder en cuenta que en pacientes que se hacen recambios valvulares también tienen riesgo de presentar infarto tipo cirugía cardíaca. Hay que tomar en cuenta que generalmente nos piden una elevación de troponinas más de 10 veces de su límite. Entonces estos pacientes generalmente siempre ocupamos una troponina basal y va muy relacionado con la clínica. Es un tema interesante, pero es más relacionado a cirugía. ¿Sale? Yo en mi clase había puesto diferentes casos, los voy a mencionar. Más que nada quiero que vean electrocardiogramas para que vayan correlacionando qué es lo que estamos viendo, qué es lo que hay que tratar. Más que nada los que son médicos internos, también hay algunos de mis residentes de cardio y son temas importantes. Este es un caso clínico de una masculina de 58 años sin factores de riesgo cardiovascular que acude por presentar 5 horas de dolor torácico típico de angina intermitente, actualmente con dolor de 50 minutos y sin datos relevantes. Este paciente ya tenía una troponina positiva. Entonces aquí lo relevante es más que nada ver el nivel del ST, más que nada las ondas T elevadas. También encontramos un infranivel en D2 y D3 y ABF. Esto nos habla de una lesión subendocárdica en la cara inferior y también una isquemia subepicárdica y también una lesión subendocárdica en la cara anterior. Entonces este paciente lo vemos, realmente no es un paciente con un infarto con elevación,
Ahorita vamos a ver un artículo interesante que se publicó el año pasado de equivalentes de pacientes de infarto. Entonces, todo este electrocardiograma, obviamente este paciente es vigilancia, no lo vas a trombolizar. Ahorita vamos a ver la importancia. Entonces, hay diferentes tipos de patrones electrocardiográficos. Hay desde el síndrome de tipo Wellen-Sall, tipo Wellen-P. Este paciente, ahorita los vamos a ver, es un paciente que presentaba un síndrome de Winters. Entonces, vemos que el paciente cuando es un caso que publicaba en una revista, vemos que el paciente le dan tratamiento médico y hay mejoría, ¿no? Se ve la mejoría en cuanto a los cambios de electrocardiográficos. O sea, recibe el tratamiento antiisquémico óptimo el paciente, Azacloc y todo lo que sea antianginosos, y sí mejoran, ¿no? Mejor el paciente, no acepta tratamiento intervencionista. Obviamente ya tenemos el diagnóstico de un infarto por la troponina positiva, los cambios y el dolor del paciente. Lo que llama la evolución es que el paciente no aceptó el tratamiento, pero el día siguiente le siguen haciendo controles electrocardiográficos, entonces volvió a presentar dolor. Entonces este paciente ya presenta lo que ahora sí es un infarto en evolución, ¿no? Ya con lo que viene siendo el tiempo ya podría ser hasta una etapa subaguda. Entonces es importante conocer las etapas del infarto, cómo se encuentran, cuáles son, y más que nada porque nos dan un diagnóstico. Aquí vemos, pues, no hay cambios en la onda T, no hay nada, entonces es la primera. Entonces vemos la fase hiperaguda cuando hay elevación del ST, unas T hiperagudas. La fase aguda en las primeras horas, la elevación comienza hacia arriba del ST. La fase subaguda, que es lo que vimos en el paciente de nosotros, que ya es de horas a días, pero si el paciente obviamente comienza con una sintomatología. Vemos este electrocardiograma que hizo elevación del ST. Este paciente sin duda estamos en un caso de una angina postinfarto y pues tiene que pasar a cateterismo. Y yo creo que una de las imágenes más importantes es en la fase crónica, días o semanas o infarto antiguo. Aquí siempre hay que tener cuidado de los pacientes que tomamos un electrocardiograma y ver si ya tiene ondas Q, si ya es un paciente que ya tiene necrosis establecida. Ya vamos a ver ahorita en la guía que en pacientes con ya más de 48 horas, si es un paciente que llega a urgencias y dice, doctor, tengo un dolor hace 4 o 5 días, tú le tomas electrocardiograma, el paciente está totalmente asintomático, ese paciente realmente ocupa un estudio de viabilidad para ver si va a tener algún beneficio pasarlo a cateterismo. Obviamente, si es un paciente que vemos este electro y el paciente presenta dolor y dice que hace 5 días tuvo dolor y hoy nuevamente llega y tiene 20 minutos nuevamente con un cuadro típico de angina, este paciente pues obviamente lo manejamos como una angina postinfarto y tendría que pasar a un cateterismo. ¿Sale? Esta imagen son muy importantes tenerlas en cuenta. Entonces, en cuanto viene siendo el síndrome de Winters, generalmente se viene siendo una lesión a una descendente anterior, totalmente ocluida, es a lo que se refiere. Vamos a ver lo que viene siendo el Wellens y los demás síndromes, que es como un equivalente de infarto. Cuando veas un electrocardiograma, hay que ver que no todos los electrocardiogramas probablemente vayan a tener datos de que con elevación, pero si ves un paciente que tiene un equivalente o te hace pensar que se puede complicar, eso hay que tener cuidado, ¿no? Este paciente al final le hicieron cateterismo, que estamos viendo, se ve lo que viene siendo la arteria de la descendente anterior y lo que viene siendo la circunfleja. La descendente anterior es proximal y media, generalmente se divide en lo que viene siendo las primeras diagonales. En este paciente pues, es una oclusión total del segmento medio de la DEA. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de nuestro paciente? Generalmente, pues, un paciente hay que investigar si tiene historia de cardiopatía isquémica, si es un paciente que ya tuvo dolor anteriormente, si es hipertenso, si es diabético. Hay que tomar en cuenta el principal factor de riesgo cardiovascular de daño endotelial, es el tabaquismo, muy importante. Pacientes que tengan solamente tabaquismo, pues hay que tener mucho cuidado, los pacientes en alto riesgo de tener complicaciones cardiovasculares. Ni se diga si ya vamos juntando si el paciente es diabético, hipertenso, renal, obesidad, todos los demás factores de riesgo se van sumando, ese paciente tiene más riesgo de realmente tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, los síntomas generalmente es un dolor torácico persistente y relaciona a dolor al cuello, mandíbula o brazo izquierdo. Puede presentar otros síntomas o equivalentes a anginoso, que lo vemos frecuentemente en pacientes diabéticos, en pacientes en ancianos, igual en pacientes que tengan demencia. Entonces, esos son otros son como equivalentes de angina, que puede ser disnea, náuseas, vómito, fatiga, palpitaciones o síncope. Y claramente pues, que tenga los signos electrocardiográficos, ¿no? Es el diagnóstico que nos plantea y ya vamos viendo nuestra clasificación. Entonces, ¿por qué esto es muy importante mencionar?
más que nada los que están en urgencias o los médicos internos, que es a donde va dirigida más esta plática, donde más, porque es importante tomar un electrocardiograma, ¿no? O sea, si un paciente te llega con dolor torácico, es muy importante tener en cuenta el diagnóstico de abordaje de dolor torácico, porque puede haber muchas causas, puede haber tromboembolia pulmonar, reflujo gastroesofágico, una disección aórtica, un síndrome coronario. Pero si el paciente llega con dolor torácico y probablemente hay que descartar más que nada que no sea un síndrome isquémico. Entonces, en un paciente cuando llega el retraso máximo que nosotros tenemos para tomar un electro es 10 minutos, ¿no? Obviamente hay veces que hay demasiados pacientes y esto es imposible, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta entre más tiempo es mejor para nosotros. Entonces, generalmente nosotros tomamos las derivaciones izquierdas, B1, B2, B3, B4, B5, B6, que ya podemos hacer una clasificación, pero siempre es importante, ahorita vamos a ver qué tipos de electros. Para nosotros, si vemos una depresión del ST en B1 o B2, generalmente hay que pensar que hace una imagen en espejo, pensar en que seguir derivaciones posteriores, que son de B7 a B9, pensando en un infarto posterior único. Realmente la frecuencia es baja, pero está ahí, o sea, sí existen. En cuanto a lo que viene siendo las muestras de sangre, se deben de tomar, pero eso no retrasa nuestro diagnóstico en un paciente con infarto con elevación, ¿sale? O sea, el infarto con elevación es el electrocardiograma, se ve la elevación del STB, el paciente tiene dolor, entonces hay que ver, ahorita vamos a ver el tratamiento especificado, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, más que tomar en cuenta también en lo que viene siendo infartos inferiores, que es frecuente, ahorita vamos a ver elevación de D2, D3 y ABF, hay que tomar derivaciones derechas, es B3 y B4R, ¿sale? Esto nos hace para ver si un paciente tiene extensión a ventrículo derecho, que nos cambia totalmente la evolución de un paciente si tiene extensión en un infarto a ventrículo derecho, ¿sale? Entonces, ¿por qué nos dicen los artículos? Por cada 30 minutos que nosotros hacemos nuestro diagnóstico, tenemos un 7.5% de mortalidad en seguimiento al año, y por cada 10 minutos del retraso del ICP puerta balón es de 0.18%, ¿sale? Entonces voy a ir mencionando un poco de artículos, algunos los completos, otros no, pero es importante que lo sepan. Entonces, algunos son nuevos, algunos son del 2019, 2018, pero es como que lo más importante que creo que deben de saber. Entonces, por ejemplo, este artículo es más que nada querían saber cuál es la diferencia entre un paciente si tiene extensión a ventrículo derecho o no tiene extensión a ventrículo derecho. Entonces, como vemos, se trataron de 452 pacientes que fueron tratados a intervencionismo coronario primario, tenían una mortalidad, si tenían extensión a ventrículo derecho, del 23.2%, comparado al 5.1% que no tenían infarto del ventrículo derecho. También esto es importante mencionar que los pacientes que tienen extensión a ventrículo derecho, porque nos habla probablemente de una coronada derecha más proximal, es que vayan a tener alguna alteración en la arteria del nodo sinusal. Estos pacientes frecuentemente tienen bloqueos AV completos y también pueden desarrollar choque cardiogénico por la extensión del ventrículo derecho. Entonces, esto es más mortalidad. Hay una clasificación que no es el tema ni lo vamos a mencionar, pero es importante que la tengan, es la clasificación de LUPI, que es la clasificación para extensión del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, estos pacientes deben de ser clasificados diferentes. Es por eso la importancia del electrocardiograma. Entonces, un paciente con un electrocardiograma con un infarto inferior, es importante tomar las derivaciones derechas, porque hasta saber si tiene extensión de ventrículo derecho. Obviamente puede que esté normal y pueden pasar las siguientes horas y puede presentarlo. O sea, todo puede variar, pero es importante complementarlo. Esta pregunta es muy importante y generalmente se las hacen porque viene en la guía y siempre lo preguntan. O sea, ¿cuál es la diferencia del electrocardiograma en comparación de las diferentes derivaciones? Entonces, se toman para el diagnóstico de infarto, pues debe ser en 2 o más derivaciones continuas. En los varones menores de 40 años, pues debe ser mayor de 0.25 milivolts. En mayores de 40 años, más de 0.2 milivolts. Y en las mujeres en B2 o B3 de 0.15 milivolts y en otras derivaciones más de 0.1 milivolts. Y cuando ya los había mencionado, cuando hay depresión del segmento ST en B1 y B3, hay que tomar las derivaciones positivas. El diagnóstico nos lo da si hay una derivación de las derivaciones posteriores, hay una derivación de 0.5 milivolts. Eso nos quiere dar un infarto posterior y generalmente puede estar afectada la arteria circunfleja. Y también aquí lo que ya hemos mencionado, si hay elevación de D2, D3 y ABF, un infarto inferior, hay que también tomar derivaciones derechas. Se lo voy a mencionar, aquí viene en qué parte del electrocardiograma vas a diagnosticar en dónde está tu lesión.
Esta también es muy importante porque también siempre se nos preguntan en exámenes del ENARM y todo, infarto, ¿dónde está localizado el infarto? ¿Sale? Entonces, este es un artículo donde viene bastante práctico. En lo que viene siendo el primer ejemplo, si D3, porque D3 generalmente por los vectores, que es otro tema del electrocardiograma, generalmente se dirige más hacia la corona derecha. Entonces, es fácil. Si D3 es más elevado que D2, generalmente nuestra afectación va a estar en una corona derecha. Si vemos depresión del ST en D1 y ABL, junto a la elevación de D3, generalmente vamos a ver es una corona derecha. Y si hay elevación en B4R, eso generalmente también es una afectación en la corona derecha. Aquí pone el ejemplo de elevación de D3 más de D2 y pues se ve la afectación de una corona derecha de distal. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, igual, elevación del ST en D2, D3 y ABF y se toman las derivaciones derechas. Nosotros si tenemos una elevación, ahorita lo voy a explicar acá, si tiene una elevación de B4R, eso ya nos habla de que está afectada la corona derecha, muy probable. Y aquí es lo que nos dice el diagrama. Si no está afectado B4R, entonces te vas al ST como se encuentra. Si hay elevación del ST, generalmente es circunfleja. Estamos hablando de una cara lateral alta, ¿sale? Si D1 se encuentra isoeléctrico, pero D2 está más elevado que D3 y hay depresión de B1, B3, que estamos hablando de un infarto posterior, generalmente se afecta más la circunfleja. Y si D3, como ya lo habíamos mencionado en el ejemplo previo, está más elevado que D2, estamos hablando de una corona derecha. Ya para lo que viene siendo B4R, lo que vimos, paciente con elevación de B4R, aquí no lo menciona más de 1 milímetro, pero la guía, que es algo más actualizado del 2017, si es más de 0.5 nos da el diagnóstico, estamos hablando de una oclusión proximal de la corona derecha. Si se encuentra, no hay elevación del ST y una onda T positiva, es una oclusión distal de la corona derecha. Si hay depresión del ST en B4R, probablemente estamos hablando de una lesión en la circunfleja. Ahora vamos al infarto de la descendente anterior. Cuando hay un infarto en la descendente anterior, generalmente vamos a ver elevaciones desde B1 hasta B6. Esto, si vemos el anterior extenso, anteroseptal, anterolateral, muchos tipos de infartos anteriores. Es importante, ya cuando vemos una elevación de estas derivaciones, generalmente nos está hablando de una arteria del ascendente anterior, pero también podemos ver qué tan proximal y dónde se encuentra la lesión. Esto realmente es un poco más para doctores de urgencias o de cardiología, mis compañeros, pero sí, todo lo que sepan de más siempre va a ser bueno, ¿sale? Entonces, generalmente te checas T2, D3 y ABF, ¿no? Si hay aquí vemos este tipo de infarto, ya vimos lo que viene siendo la elevación, no nos presenta las derivaciones, pero con el ejemplo, ¿no? Encontramos B2, B3 y se ve si hay un nivel del ST en D3 y ABF, que es lo que nos está marcando aquí el ejemplo, generalmente podemos ver una oclusión proximal de la primera diagonal. La oclusión proximal de la primera diagonal también nos hace pensar en infartos anteriores extensos. Y cuando vemos igual elevación del ST en ABR o depresión del ST en más de 6 derivaciones o un bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, es una oclusión proximal de la primera septal, ¿sale? Entonces, generalmente la primera diagonal, la primera septal, aquí vemos como la imagen que les mostraba previa, se ve la arteria circunfleja y aquí vemos como el electro, ¿no? Ya nos está marcando una oclusión primera antes de la primera diagonal. Probablemente este paciente ya tiene un infarto anterior extenso. Ya con la pura elevación que se ve aquí en D1 y ABL, no nos dieron las demás derivaciones, pero pues se ve claramente, ¿no? Si el ST se encuentra isoeléctrico en lo que viene siendo D2, D3 y ABF, probablemente nuestro paciente tenga una oclusión distal a la primera diagonal. Entonces puede ser una DA media, una DA distal, ¿sale? Esto también es muy importante que se lo sepa. Siempre lo preguntan en exámenes de tipo de NAT. ¿Dónde se encuentra la elevación del ST y qué tipo de infarto es, ¿no? Infarto anterior, B3, B4, anteroseptal desde B1 a B4, septal de B1 a B2, anterior extenso, que yo creo que es de los infartos más importantes aprender a diagnosticar, y porque es un paciente que tiene un pronóstico probablemente no muy bueno. Es elevación de B1 a B6, D1 y ABL, anterolateral B4, B6 y D1 a ABL, lateral, ya sabemos que hay lateral bajo, que es B5, B6, lateral alto, D1 y ABL,
y inferior, o anteriormente llamado diafragmático, D2, D3 y ABF, pero pues hay que, en lo que viene siendo, si tiene signos recíprocos de B1, B2, que ya es lo que les había mencionado, el infranivel del ST, hay que tomar B7 y B8, derivaciones posteriores, ¿sale? Y pues el posterior inferior también puede ser D2, D3, ABF, y se ve elevación en B1, B2, eso se llama posterior inferior. Y también hay lo que viene siendo posterolateral, igual signos de B1, B2, y en lo que viene siendo el ventrículo derecho, hay un tipo de infarto que es extensión al ventrículo derecho único, que es rarísimo, que puedes ver elevación del ST en B1 y B2, y elevación del ST en lo que viene siendo de B4R a B6Z. Vamos a mencionar lo que viene siendo los criterios de Garbosa. Estos criterios son importantes cuando tenemos el diagnóstico de un paciente con bloqueo de rama izquierda. Generalmente se divide por puntuación y generalmente en lo que viene siendo, cuando hay una elevación del ST, en lo que viene siendo D2 concordante con el ST, son 5 puntos, que ese es el de mayor puntuación. Si hay una elevación del ST mayor o igual a 1 milímetro, lo que viene siendo B1, B2, estos generalmente son 3 puntos, y elevación del ST mayor o igual de 5 milímetros al complejo QRS se debe asignar 2 puntos, ¿sale? Generalmente el diagnóstico lo da con más de 5 puntos. En otros tipos de infartos, infartos con marcapasos yo creo que es lo más difícil de diagnosticar, porque generalmente el paciente ya tiene de base un bloqueo de rama izquierda, se puede, pero tiene otro contexto, no es tan frecuente, pero si el paciente tiene marcapasos, para diagnosticar un infarto con marcapasos sí es algo complicado, ¿sale? Infarto posterior aislado, como les dije, no es tan frecuente, un infarto solamente posterior, pero si tú ves la depresión de B1 y B3 de B1 y le tomas las derivaciones posteriores B7 y B9 y sale a más de 0.5 milímetros, genera un infarto posterior único, ¿sale? Este es un infarto, 8 más derivaciones infranivel del ST, y encuentras elevación de ABR pura. También puedes pensar que es una obstrucción del tronco coronario o una isquemia grave de los 3 vasos, ya sea la descendente anterior, la coronaria derecha o la compleja, que tenga lesiones. Esos pacientes de alto riesgo. O sea, no está catalogado con un infarto con elevación, pero esos pacientes tienen un alto riesgo de complicaciones. Algo que también hay que aprender o saber, nosotros a veces utilizamos el GRACE, pero el GRACE está más indicado para, se usó, los estudios fueron para pacientes con infarto sin elevación y con pacientes con angina inestable, ¿sale? Entonces nosotros los que utilizamos, hay más clasificaciones, pero las más frecuentes son estas, son el TIMI Score, que generalmente vamos si el paciente tiene la edad, si es diabético, los signos vitales, la frecuencia cardíaca, el Kelly Kimball con el que llegó el paciente, si es un paciente con un infarto anterior o con bloqueo de rama izquierda y el tipo de dio tratamiento. Entonces, a mayor puntaje, pues mayor mortalidad, lógicamente. Y en la que siempre preguntan el Kimball, el paciente que se infartó, no tiene una complicación, no tiene estertores, lo trombolizaron, repercutió, lo pasaron a cateterismo, no, como es un infarto no complicado, tiene una mortalidad del 5%. En los pacientes que tienen estertores, pueden tener un S3, taquicardia, es una clase 2, hasta un 10%. Y en los pacientes clase 3 con insuficiencia cardíaca grave, con una edema agudo pulmonar, con una mortalidad hasta el 40%. Y en lo que viene siendo la clase 4, en pacientes que ya están en choque cardiogénico, pues una mortalidad hasta el 90%. Esta clasificación ya es antigua. Realmente, si ustedes me dijeran, de los pacientes que veo con clase 4 se mueren el 90%, la verdad no, ya es menor. Yo creo que dentro está un 30-20%. Pero pues estas son las clasificaciones y varían también los porcentajes dependiendo de la bibliografía, pero estas clasificaciones siempre se las van a preguntar, ya sean en el área de urgencias o en el área de medicina interna o en cardiología. ¿Sale? Entonces, un poco de lo que vimos en el caso clínico anterior, este es un artículo que salió en el 2019 en el JAC. Entonces, ¿qué tipos de equivalentes hay que identificar que sean equivalentes a pacientes con infarto con elevación? ¿Sale? Entonces hay diferentes, ya vimos, ¿no? El infarto convencional que hay, el paciente que presenta infarto con elevación del ST. El primer caso que les mencioné, que es un paciente con un síndrome de Winter, ¿no? Depresión del ST y ondas T altas. Y generalmente el infarto posterior, que también puede ser como un equivalente, ya lo vimos, la depresión del ST en B1, B3 y posteriormente las derivaciones posteriores, pues nos dan el diagnóstico, ¿no?
Y otros patrones muy frecuentes que podemos encontrar es el wellness tipo A, que generalmente no se presenta dolor, el wellness tipo B, que generalmente pues, se puede acompañar de dolor, y pues generalmente se pueden ver test hiperagudas, que eso probablemente el paciente vaya a evolucionar en un infarto en 20-30 minutos si no lo tratamos. Los criterios de Scarbose, que los mencionamos para infarto equivalente a bloqueo de rama izquierda con infarto, la aleta de tiburón también, que no es muy frecuente, y pacientes con hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, cualquiera de estos equivalentes electrocardiográficos que nos quieren decir a nosotros es que tomamos el electro y los vemos, esos pacientes tienen un muy riesgo alto de que esos pacientes se vayan a infartar a corto plazo. Entonces, este artículo era mencionado, hay que tomarlos en cuenta como si estos pacientes tienen riesgo de infartar y tratarlos como tal. Ok, en cuanto a los biomarcadores, la troponina I y la troponina T, pues generalmente se encuentran más que nada, se liberan por la necrosis de células miocárdicas, son de muy alta sensibilidad, lo que viene siendo en la clínica, es esencial para el diagnóstico de infarto. Realmente nosotros el diagnóstico de infarto, como ya mencionamos ampliamente, lo hacemos con el electrocardiograma, ¿no? O sea, a veces la elevación del ST, el paciente tiene dolor, o sea, más que nada las troponinas, ahorita voy a mencionar un artículo que se me hizo interesante, las podemos usar de valor pronóstico. Obviamente las troponinas son importantes si vemos en síndrome coronario agudo, en pacientes con angina inestable y en infarto sin elevación del ST, ahí son importantes, ¿no? Porque nos cambia el panorama de un paciente con infarto sin elevación o con angina, en qué tanto tiempo lo tenemos que pasar a cateterismo, pero ese es otro tema a tratar. Porque es importante saber los valores y cuánto duran. ¿Por qué? Generalmente la mioglobina se puede elevar de 2 a 3 horas, no es tan frecuente que la tengamos en los hospitales, de 6 a 12 horas, puede durar de 24 a 48 horas. La CKMB y la CPK, que probablemente en ciertos hospitales de zona es lo que más se utilice, pero que no tenemos a la mano a veces troponinas, entonces estos generalmente siempre que tiene que haber una correlación 1 a 10 con la CPK, y generalmente el pico puede ser de 4 a 6 horas. Es por eso que cuando somos internos nos piden, ¿no? Hay que tomar enzimas cardíacas 3, 6 y de cada 3 horas para ver si hay elevación, ¿no? Entonces por eso se da el seguimiento y de 12 a 24 horas y de 2 a 3 días. Y generalmente utilizamos las troponinas de alta sensibilidad, troponina I y troponina T. ¿Esto por qué es importante mencionarlo? Aquí lo importante es, tenemos un paciente que se infartó, hay elevación de troponinas, ya lo tratamos, lo pasamos a la unidad coronaria. Es importante tener los valores basales y estar checando que vaya descendiendo, porque si el paciente vuelve a presentar dolor, obviamente ni se diga si presenta cambios electrocardiográficos sugestivos de una elevación del ST, pues estamos ante un infarto tipo 4, ¿no? Que ya vimos que se relaciona a un intervencionismo o algún problema con el stent. Pero si el paciente nos queda duda, el electro está normal, nos podemos ir guiando con las troponinas, ¿no? Nosotros sabemos que las troponinas van a durar elevadas de 7 a 10 días, pero si se relevan, pues probablemente el paciente otra vez esté infartando. Entonces, les voy a presentar este artículo también del 2019, del Jordan. Ellos más que nada querían saber cuál es la importancia de las troponinas. Realmente nosotros tomamos las troponinas, como ya les había mencionado, meramente el diagnóstico ya lo tenemos, ¿no? Tenemos el electro con elevación, tenemos los síntomas, ya sabemos al paciente qué es lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a ver el tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo vamos a trombolizar? ¿Lo vamos a pasar a cateterismo? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué se debe hacer con ese tipo de pacientes? Entonces nosotros realmente tomamos la troponina, sí vemos si nos queda la duda con un paciente, porque a veces suele suceder de que dices, si se elevó el ST los 2 milímetros, no se elevó, ¿qué pasa? Me queda duda con el diagnóstico, ¿no? Perdón. Entonces, en esto querían saber cuál era la importancia de la troponina en cuanto a la mortalidad en pacientes con elevación. Entonces, más que nada, evaluar la relación entre la elevación de troponina y la mortalidad en pacientes con tratamiento con ICP primaria. Se incluyeron 14.061 pacientes, un 47%, 2% de pacientes se encontraron en rangos indetectables o dentro de referencia, y pues ellos que encontraron un aumento de mortalidad en pacientes con troponina elevada del 1.8% comparado al 5.1%. Entonces, pacientes que no tenían troponina elevada había como un 3% de diferencia. Es que concluyeron que a mayor elevación de troponina tuvieron mayor mortalidad y se debe mejorar la detección prehospitalaria. Entonces aquí vemos la curva, ¿no? Entonces ellos, entre más altos estaban los niveles de troponina, había mayor mortalidad. Es lo que está marcando aquí, cuánto sobre el valor agregado
y cuánto duraban los síntomas. Entonces nosotros estamos hablando si un paciente tiene una troponina elevada entre 0 y 0.5, eso quiere, y la media del dolor 60 minutos, quiere decir que agarramos el paciente en menos tiempo de isquemia, y eso es mejor, ¿no? El paciente tiene menos riesgo de mortalidad. Entonces es importante tomar la troponina. Nosotros si vemos un paciente llega a urgencia y le tomamos una troponina y está con infarto con elevación, lo troponizamos, y vemos que tenía la troponina alta, probablemente ese paciente tenía 6-8 horas, tenía más tiempo del cuadro del evento del síndrome coronario a un paciente que llegamos, le tomamos, empieza con dolor, le tomamos la troponina, está indetectable y posteriormente le tomamos un control y se eleva, entonces el paciente tenía menos tiempo de sintomatología, eso quiere decir que lo agarramos el menor tiempo para tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que ellos encontraron? Pues generalmente la mitad o más de la mitad de los pacientes con elevación del ST tienen troponinas bajas o indetectables. Es importante tomar la toma de troponinas para ver, y pues pacientes entre menor niveles de troponina, pues tienen menor riesgo de mortalidad, a comparaciones que tienen alto riesgo a los pacientes que tienen mayor niveles de troponina. Las técnicas de imagen, la verdad, en lo que viene siendo pacientes con infarto con elevación, es más que nada para descartar algún diagnóstico. Nosotros mencionamos siempre, y es otra pregunta, las tres cosas que hay que descartar en todo paciente con que presenta dolor torácico, es una disección aórtica, una tromboembolia pulmonar y un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, si nos queda la duda, hay que descartar otras causas. Generalmente usamos resonancia, eco, tomografía, para descartar alguna miopericarditis, alguna otra causa no isquémica. Pero generalmente nosotros para utilizarlo para el diagnóstico de infarto, no, generalmente nosotros no lo tenemos ya con lo que les he mencionado. Entonces, en cuanto al tratamiento, primero más que nada siempre se ha mencionado que hay que aliviar el dolor de los pacientes, porque esto puede aumentar mayor frecuencia, mayor consumo de oxígeno, también puede haber mayor isquemia. Entonces, estos pacientes hay que tratar de controlar su dolor, aumentar la saturación siempre debe estar mayor del 90%, no se debe administrar oxígeno si se encuentra el paciente sin oxígeno aire ambiente y se encuentra con una saturación mayor de 90, pues no es necesario ponerle oxígeno, se ha visto que no hay beneficio, al contrario, es peor. Y se pueden utilizar hasta benzodiazepina en pacientes que estén ansiosos. Vamos a ver en cuanto a lo que viene siendo el tratamiento, un dato, yo creo que es de los datos más importantes y que deben de tomar en cuenta ustedes. El diagnóstico, como ya lo habíamos mencionado en los electrocardiogramas, generalmente en un mundo ideal es hacerlo en los primeros 10 minutos. Entonces nosotros ya tenemos el diagnóstico a los 10 minutos. Con el diagnóstico a los 10 minutos nosotros debemos saber qué vamos a hacer con el paciente. Si el paciente lo podemos trasladar o no lo podemos trasladar. Si el paciente se puede trasladar en menos de 120 minutos, va a pasar intervencionismo coronario percutáneo y tiene que trasladarse en menos de 90 minutos, que es hasta que pase la guía. Si el paciente nosotros ya sabemos que no lo vamos a trasladar en más de 120 minutos, hay que darle tratamiento con fibrinolisis. Esto realmente es lo más frecuente, yo creo que es lo más importante. Ustedes que ahorita probablemente vayan a salir algunos, si van al servicio social, realmente va a ser muy difícil que puedan trasladar a un paciente a intervencionismo percutáneo primario. Entonces, estos pacientes generalmente van a ir a fibrinolisis. En los pacientes que tengan un centro con ICP, si estamos en un centro médico, tenemos el diagnóstico en menos de 10 minutos, nosotros tenemos 60 minutos para pasar ese paciente, lo pasemos a intervencionismo. Entonces, aquí viene en resumido lo que hablamos, ¿no? 10 minutos para hacer el diagnóstico, llega el paciente con el dolor, le tomas el electrocardiograma, o sea, el paciente llega al hogar, le tomas el electro, tienes ya el diagnóstico, la elevación del ST en 2 derivaciones contiguas, el paciente tiene dolor y ya tienes el diagnóstico, entonces ya ahí tienes que ir pensando qué es lo que vas a hacer. ¿Lo vas a trombolizar o lo vas a mandar a intervencionismo primario? Si tienes menos de 60 minutos, entonces ese paciente, para evaluar si el paciente lo vas a pasar o no. Entonces, tienes menos de 90 minutos en trasladarlo, de que el paciente se pueda trasladar. Entonces, siempre se debe valorar si se indica fibrinolisis de 2 a 24 horas para trasladar al paciente. Es muy importante saber que entre más tiempo tardes, es mayor la mortalidad del paciente en cuanto a la mortalidad. Entonces, entre más si un paciente lo tratas, llegan 3-4 horas, le das tratamiento, reperfunde, el paciente tiene mayor ventaja y probablemente le vaya a ir mejor. Siempre hay demasiados artículos en valorar qué es mejor, si la ICP o la fibrinolisis, eso ya está muy estudiado. La ICP, el intervencionismo coronario primario,
que es tratarlo mediante la colocación de un stent a un paciente, es superior en la fibrinolysis en cuanto a la reducción de mortalidad. Y posteriormente, como ya hemos mencionado, que es importante ver los electrocardiogramas en pacientes que ya tengan más de 48 horas. Te digo, llegó el paciente, tiene 4 o 5 días, tuvo dolor y llegó porque lo observas sintomático, ese paciente ya tiene 48 horas, ya ese paciente hay que realizar estudios de viabilidad, verificar si realmente tiene algún beneficio. Entonces, ICP primaria, ¿no? El traslado, el paciente en otro dispositivo y se le realiza tratamiento de la arteria responsable. El ICP primaria, pues son pacientes que ya reperfundieron y entonces hay que mandarlos a ICP. Eso también ya se ha visto realmente que hay beneficio en cuanto a la mortalidad. Un paciente llega, lo trombolizas, tú tienes de 2 a 24 horas, que también se llama estrategia farmacoinvasiva, lo mandas a cateterismo y este paciente le va a ir mejor, o sea, hay menor mortalidad. Y la ICP de rescate, que yo creo que son los 3 términos más importantes que se deben de aprender, paciente que lo trombolizas y falla el tratamiento, hay que trasladarlo para que le hagan intervencionismo coronario percutáneo. Entonces, este es un estudio que le hicieron en China. Ellos querían ver con las diferentes modalidades de reperfusión que yo ya les mencioné. Si el paciente lo tratas, lo trombolizas, le haces ICP o lo mandas o realmente el paciente no alcanza a recibir ningún tratamiento de reperfusión y tuvo libre evolución, que es lo que pasa, ¿no? Este estudio lo hicieron en China. Entonces, ellos fueron un total de 798 pacientes, 43% fueron tratados ICP primaria. Hay que recordar que en México la primera, les comenté, solamente el 8%, entonces es una gran diferencia. 1.798 con fibrinolisis, el 10%, aunque todavía sigue siendo muy alto, y el 47% sin tratamiento de reperfusión. Ellos en el MEI hizo eventos de cardiovasculares secundarios y vieron que era más bajo con ICP primaria y posteriormente con fibrinolisis del 15.7% y con 21.5% en lo que viene siendo pacientes que sin tratamiento de reperfusión. Entonces, el tratamiento con ICP primaria, pues vemos que sí hay un gran beneficio. Realmente, en cuanto viene siendo los accesos, nosotros cuando hacemos un cateterismo, usamos el acceso radial o femoral. Está ampliamente demostrado que el acceso radial es mejor en cuanto a la reducción de mortalidad, de complicaciones. Entonces, es el que se debe usar de primera elección para los cardiólogos intervencionistas. Ya no se utiliza generalmente se colocan stents farmacoactivos. Estos pacientes pues obviamente van a ocupar doble antiagregación. Ahorita vamos a hablar un poco de antiagregantes. Y generalmente se debe tratar solamente la arteria relacionada al infarto. Hay diferentes estudios sobre esto. Ya hay estudios que no lo voy a mencionar, pero el estudio del Koch-Kirchhoff, que solamente se trata la arteria responsable, no se trata si un paciente llega por un infarto anterior y es la lesión en la DEA, pero tiene lesión en la cornea derecha y en la circunfleja, generalmente nomás se debe tratar esa arteria, porque puede haber complicaciones si se tratan las demás arterias al momento de estar realizando el cateterismo. Este estudio del primer mes hubo significancia, al año quedó un poco igual, pero todavía seguimos manejando que solamente tratar la arteria responsable. En pacientes con el choque cardiogénico era donde mencionaba que se deberían tratar todas, ¿no? Pero ahí es donde todavía no está claro qué es lo que se hace con estos pacientes, ¿no? Siempre es mejor la ICP primaria que en cualquier paciente. Hay otras causas de meter a pacientes con cateterismo que se encuentran en estabilidad hemodinámica, de choque cardiogénico, dolor torácico, arritmias o algo. Esos pacientes que pasar a cateterismo. Hay pacientes que son infartos sin elevación, que por ejemplo aquí dice no hay en ausencia de elevación, pero el paciente presenta alguna de estas complicaciones, es paciente de muy alto riesgo, que son pacientes que ya se debe pasar en menos de una hora cateterismo, que es otro tema a tratar. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Pues obviamente pasar pasar a pacientes a cateterismos en las primeras 24 horas, ya cuando lo hayas embolizado o no, cuando haya con alivio completo, pues hay que pasarlo. Aquí era donde queda demasiado la duda. En los pacientes de 12 a 48 horas, ¿qué es lo que se debe hacer? Si no lo pasas, en la guía te da hasta 48 horas con una dosa, pero varía mucho. Hay pacientes que duran ya 24 horas y generalmente los mandamos a viabilidad, pero si tú tienes un paciente con 48 horas de evolución de un infarto, probablemente sí valga la pena tratarlo, a mandarlo a intervencionismo.
Realmente la angioplastia se hace con un implante con stent de nueva generación, ya que tienen más baja de trombosis. Ya tenemos de primera, segunda generación. Obviamente, como ya les había mencionado, se han visto más complicaciones en los stents metálicos. Los mejores son los de segunda generación. También hay nuevos stents que se llaman bioabsorbibles, que realmente no han funcionado como quisieran los últimos estudios, pero es como que lo último, que no ocupes tanto tratamiento antiagregante. Ahorita los que utilizamos son los de segunda generación. Y en lo que viene siendo la aspiración de trombos, solamente se realiza cuando es una carga elevada de trombo, y generalmente es una muy baja, una clase de nivel muy baja, hasta una 3A o una 3B. Este tema es algo que en cardiología últimamente lo hemos mencionado más, es importante. ¿Qué es lo que se debe hacer en pacientes que se infarta el paciente? Tú le tratas la arteria responsable, que es la arteria descendente anterior. Las demás arterias, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Las tratas o no las tratas? Entonces la guía generalmente mencionaba un 2A. Ya hay demasiados artículos, yo creo que es de lo más nuevo. Este es un artículo que se llama el Complete, que el último vio que es una gran diferencia entre un paciente que si tú lo dejas hospitalizado, o mínimo tienes hasta 45 días para tratar esas dos arterias pendientes que tenga, tiene una muy alta disminución de la mortalidad. Entonces ya todo paciente que llegue infartado y tenga lesiones en otras arterias, todo paciente se tiene que ir completamente revascularizado. Aquí voy a mencionar otro artículo que es parecido al Complete, que es el CULPRI, que es el seguimiento de pacientes, que se dio seguimiento a pacientes que se trataban una sola arteria o se trataban todas. Entonces ellos querían ver cuál era el beneficio, ¿no? En pacientes con infarto con elevación, si lo dejabas, si nomás le tratabas la arteria responsable y las demás arterias lo dejabas así, a comparación si tratabas todo. Se realizó en el Reino Unido del 2011 al 2013 y se realizó un seguimiento por 5 años. De un total de 296 pacientes, se reclutaron 150 pacientes para revascularización completa y 146 para tratamiento de la arteria responsable. Entonces es muy significativa la diferencia. Entonces el objetivo primario de diferenciar alguna complicación cardiovascular del 24% en revascularización completa a comparación del 37.7%. Aquí vemos la gráfica de Kaplan-Meier. Entonces vemos cómo es totalmente, pues es una gran significación, muy significativa, causa de muerte de infarto del 10% contra el 18.5%. Entonces el seguimiento que ellos dieron a 5.6 años, mayor riesgo de cardiovascular y menor riesgo de muerte en los pacientes que se trata con todas las arterias. Entonces, paciente que lo tengas infartado, que lo dieron de alta sin un tratamiento de alguna arteria que tenía pendiente, que tuvo cateterismo, probablemente ese paciente se pueda complicar. Entonces, los pacientes ya por guía y por los nuevos artículos, tú no puedes dejar ir un paciente sin que se vaya totalmente revascularizado, y mínimo tienes hasta los 45 días para revascularizar completo el paciente. Este es otro caso clínico que les quería mencionar. Este es un caso clínico importante, más que nada porque son casos que pasan y generalmente nos equivocamos al momento de tomar las decisiones. A todos nos ha pasado, a cualquiera le puede pasar. Entonces, este es un masculino de 76 años que acude por presentar de manera súbita dolor precordial por más de 30 minutos de duración. Usted no cuenta con sala de hemodinamia, ¿cuál sería su impresión diagnóstica, el tratamiento inicial? Y pesa 101 kilos, las presiones físicas irrelevantes. Entonces, aquí vemos ya claramente la elevación del ST, B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL, ¿no? Entonces, aquí ya nos da el diagnóstico, ¿no? Con la pura elevación del ST más de 2 milímetros en hombres mayores de 40 años, entonces ya tenemos nuestro diagnóstico. Este paciente probablemente tenga un infarto anterior y extenso. Ya tenemos nuestro diagnóstico, no tenemos sala de hemodinamia. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Sale? Entonces, aquí era la pregunta, ¿cuál es el tratamiento, no? Claramente, en la respuesta 1, clopidogrel 300 miligramos, no. Claramente se tienen que dar 75 miligramos en pacientes mayores de 75 años, ¿vale? La respuesta número 2, generalmente lo que viene siendo la enoxaparina 30 miligramos, va a ver que la 3, la enoxaparina 30 miligramos IV no se da en pacientes mayores de 75 años. Y generalmente igual el clopidogrel 300 miligramos tampoco, ¿sale? La respuesta es la número 2, el por qué. Se hace a 300 miligramos, eso no cambia en la edad de los pacientes. Clopidogrel 75 miligramos, solamente no se dan 300 miligramos. La enoxaparina se pone subcutánea solamente una dosis única. Y hay que tener un dato importante que ahorita lo vamos a ver en el tratamiento, que la dosis se calcula a 0.5 miligramos por kilo en todos los pacientes, pero en pacientes mayores de 75 años
Si pesa 100 kilos, le tocan 50, le tienes que pasar la mitad de la dosis, es 25 miligramos, ¿vale? Entonces, en cuanto al tratamiento fibrinolítico, hay diferentes tipos de tratamiento. Les voy a mencionar la streptokinasa. Era la que los primeros estudios se utilizaba, fue de las primeras. Ya no se utiliza, ya casi no la tenemos. Tiene mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de producir reacciones alérgicas. Y nosotros usamos algo que se llama un flujo TIMI, que es el flujo con el que queda una arteria al momento de tratarla. Entonces tiene una reperfusión del 70%, que es muy baja, ¿no? Y luego posteriormente tenemos la Alteplasa, la Tenecteplasa, la Reteplasa. La verdad, los que tenemos nosotros en la unidad es Tenecteplasa y Alteplasa. En cuanto a la que se ha demostrado que es la más efectiva y mayor riesgo de eventos adversos de sangrado, es la Tenecteplasa. Entonces, por indicación, siempre es importante utilizar la Tenecteplasa. Es por peso, se pesa 60 kilos, 30 miligramos, 60, 70, 35, o sea, va a la mitad, es de 0.5 miligramos y va a la mitad. Lo que ya vimos de nuestro paciente, ¿no? Si es mayor de 75 años, se pasa la mitad de la dosis, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a revisar esto. Si tienen dudas con el tratamiento, me avisan más que nada los que son médicos internos, porque a veces quedan muchas dudas en cuanto al tratamiento cuando van a trombolizar a un paciente o algo, más que nada que ya se van a ir al servicio social. En cuanto viene siendo el tratamiento de aspirina, puede ser de 150 a 300 miligramos, ese no se ajusta, no cambia. Y posteriormente el clopidogrel, 300 miligramos, posteriormente 75 miligramos al día. En pacientes de 75 años, la dosis de carga es 75, como vemos en el paciente, sigue 75 miligramos al día. Aquí dato importante a tomar en cuenta, la dosis de clopidogrel, 300 miligramos en pacientes que vas a trombolizar. Si el paciente va a pasar a cateterismo, son 600 miligramos de dosis de carga. La enoxaparina, otro dato importante, sí se da el bolo en pacientes menores de 75 años, posteriormente 1 miligramo por kilo cada 12 horas, y en pacientes de 75 más años no se debe administrar el bolo, sí queda en 75 miligramos kilo hora. La heparina de bajo peso molecular y la fondaparinux realmente no lo usamos frecuentemente, se puede utilizar también, pero lo más frecuente es la enoxaparina. Entonces, antiplaquetarios ya quedamos, aquí es lo que lo mencionaba, dosis de carga en pacientes que van a pasar a ICP primaria, 600 miligramos de clopidogrel, ¿sale? Hay otros antiagregantes que podemos utilizar, que es el prasugrel, el ticagrelor. Ahorita vamos a ver un estudio en el que se compara prasugrel y ticagrelor. Ya hay 2 estudios que comparan prasugrel y ticagrelor, cuál es más efectivo, y los dos son más efectivos que clopidogrel. En el Seguro Social, la verdad, solamente contamos con clopidogrel, es lo que más utilizamos, pero siempre es importante tener las dosis en cuenta, y más que nada que es algo que les pueden preguntar para cuestiones de examen. Generalmente la dosis de carga de prasugrel es de 60 miligramos, seguido de dosis de mantenimiento 10 miligramos al día. Si pesa menos de 60 miligramos, pues baja a 5 miligramos día, ¿sale? En pacientes mayores de 65 años, una sola dosis de 5 miligramos, ticagrelor, 180 miligramos, y se mantiene dosis de 90 miligramos al día. En lo que viene siendo el tirofiban y la abcimab, estos generalmente antes se utilizaban mucho, pero ya generalmente no se usan. Solamente es en tratamiento de rescate. En pacientes que son cateterismo, es evidencia de bastante trombo, hacen flujo lento, ausencia de reflujo, otras complicaciones. Entonces se deja cualquiera de estos tres. Nosotros generalmente utilizamos tirofiban, pero es una indicación muy baja, viene siendo una 2, 3A. Ya generalmente no, sí se utiliza, pero no se ha visto algún beneficio ponerlo. Duración, pues lo que más frecuente vemos, lo de la enoxaparina, ¿no? Entonces ya vimos, todos los pacientes deben antes del procedimiento y postprocedimiento, pues deben de estar con doble antiagregación oral, mínimo un mes. Ya posteriormente hay diferentes escalas, pero hay una escala que se llama DAP score, que es para ver nosotros qué tanto tiempo le vamos a dejar los antiagregantes. Va con la edad del paciente, la cantidad de stents que le pusieron, si es diabético, y nosotros usamos, ahorita lo más indicado son mínimo 12 meses. Realmente yo creo que esta guía va a cambiar en los años, porque ya lo que menos quiere utilizar es dejar doble antiagregación. Ya lo que se está buscando es dejar solamente un solo antiagregante. Pero por lo pronto, como debe ser, se debe dejar la doble antiagregación. Entonces, este es un último estudio. O sea, nosotros ya, como ya les había mencionado anteriormente, ya se comparó clopidogrel con ticagrelor y prasugrel, y los dos son mejores. Pero ellos querían saber qué era mejor en este artículo, el ISAR-5, querían saber qué era mejor, ticagrelor o prasugrel en los pacientes con
síndrome coronario agudo. Se hizo en Alemania, entonces ellos querían comparar que en pacientes con síndrome coronario agudo, cuál era mejor de los dos en cuanto a valorar la mortalidad del infarto y el evento vascular al año. Fue un total de 4.018 pacientes. En cuanto a la mortalidad fue de 4.5% comparado al 3.7%, el infarto de 4.8% comparado al 3% y el evento vascular de 1.1% a 1%. El infarto integraron a todos los pacientes con síndrome coronario agudo y de 833 se comparado de 820, ¿no? Se comparó el ticagrelor con prasugrel. Pero al final se demostró que en cuanto a efectos adversos, pues es mejor en prasugrel de un 6.9% comparado al ticagrelor del 9.3%, y también evento de sangrado, que también es importante cuando usamos antiagregantes, el ticagrelor 5.4% en comparación de prasugrel de un 4.8%. Entonces, fue lo que concluyeron ellos, que pacientes que se presentaban con síndrome coronario agudo, de incidencia de mortalidad, evento vascular, fue menor en los pacientes que tomaban prasugrel en comparación con ticagrelor. Entonces, ya vimos lo de la fibrinolisis. ¿Cuánto tiempo puedes esperar? Hasta 12 horas. O sea, tiene un paciente 8 o 10 horas, sigue con elevación del ST, no tiene sala, lo puedes trombolizar. Realmente la fibrinolisis, debido a esto, que entre más horas pasen es menos efectiva. Si tú un paciente lo diagnosticas en menos de 3 horas y tienes la elevación del ST, ese paciente probablemente le va a ir bien. Si el paciente ya tiene más de 6 horas, realmente es una baja probabilidad, pero pues es el tratamiento que tienes, pues es lo que es de utilizar, ¿no? Generalmente está recomendado usar tenecteplasa, alteplasa o reteplasa, como les he mencionado. El principal es la tenecteplasa. Y pues siempre la aspirina, el clopidogrel. Otro dato importante de tener es que en todos los pacientes mayores de 75 años, ya vemos que se pasa la dosis a la mitad, se ha demostrado que es muy bajo el beneficio de trombolizar a esos pacientes, pero de igual manera yo creo que si no tienes nada, el paciente está con elevación, así tenga 80 años, es alto riesgo de que vaya a tener sangrado, el paciente pueda sangrar, a comparación de un paciente menor, pero pues, si es el tratamiento que puedes ofrecerle, pues adelante, ¿no? Es importante siempre tener las contraindicaciones absolutas cuando vas a trombolizar a un paciente, que tenga una hemorragia intracraneal previa o un accidente de origen desconocido, un evento isquémico en los 6 meses previos, daños del sistema nervioso, malformaciones, traumas, cirugía en 3 semanas previas, hemorragia gastrointestinal, trastorno hemorrágico conocido, una disección aórtica. Entonces, por eso siempre es importante la historia clínica e interrogar bien al paciente antes de que vayas a trombolizarlo, porque si tiene alguna de estas complicaciones, pues es una contraindicación absoluta y el paciente tiene alto de sangrado y alto riesgo de que pueda fallecer con el puro trombolítico. Alguna función no comprensible en las últimas 24 horas. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que hay veces que llega el paciente y de que no hay que ponerle un central. Y si el paciente está con un infarto y donde tú llegas a fusionar la arteria, entonces el paciente va a ser una contraindicación para trombolizarlo, o lo vas a trombolizar y probablemente le va a hacer una complicación no muy buena. En contraindicaciones relativas, que está con anticoagulantes vía oral, una gestación, embarazadas, hipertensión refractaria, enfermedad hepática, una endocarditis infecciosa, una reanimación prolongada, traumática. La cirugía de revascularización, la verdad es como que ya no se usa tanto. La verdad, en nuestro centro no tenemos revascularización de urgencia. Lo que viene siendo centros grandes, por ejemplo, el Centro Médico Siglo XXI, sí utilizan cirugía de revas urgente en pacientes que, o sea, tú lo metes a cateterismo y ves que es una lesión trivascular y dices, ese paciente no lo puedo tratar por intervencionismo, entonces ese paciente puede ir a una cirugía de revas urgente. Complicaciones mecánicas, pacientes que tengan una comunicación interventricular, una insuficiencia mitral, una ruptura de ventricular o algo, esos pacientes que tengan una complicación mecánica pues, son candidatos a cirugía. El fallo de angioplastía, oclusión coronaria que no se puede solucionar con angioplastía y síntomas refractarios después de angioplastía. Y pues ver el tiempo de la intervención. Antes del paciente que se vaya, antes de técnicas de imagen invasivas para evaluación y estratificación del riesgo, antes de que los pacientes se vayan de alta, siempre es importante determinar la FEBI antes del alta de todo paciente con infarto. Más que nada esto nos ayuda a un pronóstico. Un paciente con una FEBI de 40 tiene mayor riesgo de mortalidad y obviamente hay que ajustar el tratamiento, ya sea con betabloqueadores, antagonistas de mineralocorticoides, yecas, todo eso. Entonces por eso es importante tener el ecocardiograma.
A veces el eco es importante, pacientes que presentan paro cardíaco, que no sabemos si realmente es un síndrome isquémico o no. En enfermedad multivaso, generalmente podemos utilizar un ecocardiograma. Y pues en pacientes con infarto de 48 horas, pues ya les dije, ¿no? Que hay que buscar viabilidad, ya sea por un ecostrés, un PET o algo, y la detección de la viabilidad. El alta hospitalaria, esto es importante, ¿qué tanto tiempo vamos a dejar hospitalizado a un paciente? Generalmente todo paciente que esté con infarto debe estar en unidad coronaria mínimo 24 horas monitorizado, y después se pueden trasladar a una cama a su piso de 24 a 48 horas, y la alta precoz puede ser de 48 a 72 horas, siempre y cuando no haya alguna complicación. A este tema es interesante porque generalmente los pacientes están estables, pueden empezar una rehabilitación cardíaca, que es la fase 1, que pueden iniciar desde su cama. Este índice me lo recomendó un compañero. Generalmente es para ver si tu paciente lo puedes dar de alta o no, o lo puedes dejar otro tiempo en vigilancia, y ya puedes ver qué riesgo de categoría tiene. Si el paciente estuvo con un Click-Kimball 4, que pues ya estamos hablando de pacientes que estuvieron en falla cardíaca o choque cardiogénico. El TIMI 3 es que el paciente quedó súper bien con un flujo 3. Si está en un flujo 0, le dan 2 puntos. La edad, si tuvo lesiones en 3 vasos, si el infarto fue anterior, la isquemia, que estuvo, cuánto tiempo duró. Entonces ya cuando tengamos un paciente de 4 o más puntos, el paciente se considera de alto riesgo para poder egresarlo. Ya de 0 a 3 puntos, generalmente es paciente de bajo riesgo y lo podemos dar de alta. Bueno, para terminar, pues ahorita estamos en tiempos de COVID, creo que es lo que estamos viendo más frecuente. De hecho, hay demasiados artículos en cardiología que nuestro trabajo ha bajado hasta en un 50-70%, debido a que los pacientes ya no se están presentando a la sala de hemodinamia. No ha habido tantos infartos con elevación presentados a código infarto como era antes, pero pasaron esta serie de casos que la publicaron. Se me hizo interesante ver cómo se están encontrando estos pacientes. Generalmente ellos tuvieron un total de 18 pacientes, 8 realmente sí eran un infarto de causa isquémica y 10 no tenían lesiones coronarias. Hay que tomar en cuenta que ya para el COVID pues ya vimos que la hipertensión es un factor de riesgo importante en cuanto a mortalidad. En pacientes con infarto igual un 65%, diabéticos un 35%, historia de fumar 6%, enfermedad renal solamente uno de 17%. ¿Y cómo se encontraban estos pacientes, no? O sea, de 12 de los 18 pacientes, 12 estaban entubados, 7 se encontraban en estado de choque. Entonces, estos pacientes pues, se encontraban con elevación del LST en el electrocardiograma, ¿no? Y también lo que inician los valores de laboratorio, que algo que me llama mucho la atención es la troponina I, ¿no? En comparación de un paciente con infarto, o sea, de categoría isquémica, comparado con uno que no tenía lesiones coronarias, la elevación es muy importante, ¿no? Desde un 91 hasta un 13.5. Y también la elevación de dímero D era de 1900 a comparación de 858. Entonces sí tiene buena relación en ver ahí los niveles de troponina. En un paciente isquémico puede haber elevación más de 10 veces de lo normal, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces ellos encontraron un total de 9 pacientes, fueron sometidos a cateterismo, solamente el 50%, y 6 encontraron solamente con lesiones coronarias. Entonces lo que hemos estado platicando, ¿no? De los pacientes que pueden tener un infarto tipo 2 y no se encuentra ninguna lesión, y solamente encontraron 6 pacientes. Y la mortalidad pues es altísima, ¿no? Pacientes con daño miocárdico, se ha visto artículos de hasta un 30-50% de mortalidad, pero aquí encontraron 13 pacientes fallecieron, que es el 62%, y pues el total de los 18 pacientes juntaban también con elevación de dímero D. El daño miocárdico le puede provocar ruptura de placa, hipoxia, espasmo coronario, daño endotelial y la tormenta de citoquinas. Salió esta la última guía. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nosotros, si estamos en un centro ahorita que estamos en pues, la pandemia de COVID-19, generalmente realmente no cambió nada la guía europea. Mencionan que es casi lo mismo, pero lo que sí cambió, yo creo que es lo más importante e interesante, que todo paciente con infarto se debe asumir que el paciente se encuentra positivo con COVID. O sea, tú tienes todo paciente que entre a sala de hemodinamia, entre comillas, todos de estar equipado y todo debes de pensar que el paciente está positivo. Si estás en un paciente que está con sala de hemodinamia y tienes menos de 60 minutos, pues lo pasas a intervencionismo primario. Si vas a tardar más de 60 minutos, ellos hacen tratamiento con fibrinolisis. Igual, si te encuentras en un paciente que sospechas o no cuentas con sala de hemodinamia, entonces lo pasas a intervencionismo primario. Y si no va a tardar más de 60 minutos, pues igual fibrinolisis. Pero yo creo que lo más importante de llevarse aquí
en estos tiempos es que todo paciente con infarto hay que pensar que puede tener COVID. Este es otro tema importante. ¿Qué es lo que pasa posterior a la fase aguda? Pues hay que tener cambios de estilo de vida, el control de la diabetes, el control de la TEA, el tratamiento con aspirina, el clopidogrel, los beta-bloqueadores, los YECAS. Estos ya son diferentes, se han hecho múltiples estudios. Entonces, este es un tema aparte muy importante. ¿Cuál es el tratamiento posterior a un infarto? Y vemos cómo cambian en cuanto a la mortalidad, desde el tratamiento con doble antiagregación, que previene la causa de un nuevo infarto, los beta bloqueadores, igual los YECAS, los cambios de estilo de vida, pues todo esto nos ayuda al paciente posterior a un infarto. No, hay que tomar en cuenta el mensaje, o sea, no todo paciente que se infarta al momento de pasarlo a trombolizarlo o pasarlo a cateterismo, ponerle un stent, el paciente le va a ir bien. Si el paciente no cambia sus estilos de vida, no tiene un buen control en cuanto a la diabetes, deja de fumar, no controla su TEA, no se toma sus tratamientos bien, ese paciente realmente no le va a ir muy bien. Y de mi parte sería todo. Les dejo mi Facebook y mi correo si tienen alguna duda, o al final ahorita también si tienen alguna otra duda, con toda confianza en lo que les pueda ayudar. Muchas gracias. ¿Alguna duda, muchachos?